Amigo, ven, ven. Tengo un secreto para contarte. El secreto más oscuro de la iglesia hoy en día es inmoralidad sexual. Está en todas partes. Hay jóvenes cometiendo este pecado. Hay líderes en la iglesia cometiendo ese pecado. Hay adolescentes, jóvenes cometiendo ese pecado. Está en nuestras comunidades, sí. Está en nuestros países, sí. Está en redes sociales, sí. Pero lo triste, amigo, es que este pecado está en nuestras iglesias. También hay pastores cometiendo este mismo pecado. ¿Cómo es posible que haya este secreto en nuestras iglesias? ¿Sabías qué? Este mismo pecado existía en el día de Pablo también. No solamente en las comunidades, pero estaba en una iglesia, en esa iglesia de Corinto, amigo. Escucha lo que Pablo dijo de este mismo secreto oscuro. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Puede creer eso, amigo? Que un joven de la iglesia tomó la esposa de su propio padre, estaba cometiendo pecado con ella. Es algo horrible que estaba pasando ahí. Pero hoy en día hay cosas horribles pasando en nuestras iglesias. No solamente estoy hablando de cometer adulterio, aunque eso está pasando con pastores, con ancianos, con personas importantes en cristianismo. Y es algo horrible. Pero está también pasando con los adolescentes y jóvenes. Y también ahora hoy en día está otra cosa que creo que Pablo, si había escuchado de eso que iba a suceder en la iglesia, no iba a creer. Pero homosexualismo también está entrando a nuestras iglesias. Amigo, ese pecado secreto tenemos que parar. Si queremos parar este pecado secreto de la iglesia, hay 4 puntos que debemos practicar. Primera cosa que debemos hacer es no ser como la iglesia de Corinto. Dios había dado a ellos muchos dones espirituales y ellos estaban glorificando en sí mismos por esos dones espirituales y pensaron, nosotros somos especiales por también nuestros maestros, somos especiales por los dones que Dios nos había dado, y estaban gloriando en eso. Pero no debemos hacer eso. En vez de gloriar en eso, nosotros debemos estar avergonzados delante de Dios, humillarnos delante de Dios y decir, Dios, Señor, perdona a tu iglesia, perdona a nosotros por no admitir ese pecado de la iglesia. Y no debemos gloriar en nosotros mismos, sino estar humillados delante de Dios. La segunda cosa que debemos hacer para expulsar este pecado dentro de las paredes de la iglesia es que los líderes en la iglesia practican la disciplina. Que disciplina a los que están practicando el pecado. Escucha lo que dijo Pablo sobre de esa situación en Corinto. Y de esto se sienten orgullosos, no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Es un caso extremo, amigo. Y hay casos extremos. Y no voy a decir que cada situación es igual, porque no es.
Pero amigo, si tú eres un líder en la iglesia y tú ves uno de tus jóvenes o un líder de tu iglesia viviendo en pecado sexual, tienes que actuar, tienes que practicar la disciplina. Y yo no sé exactamente lo que tú vas a hacer como líder, pero algo tiene que suceder. Para Pablo, la forma era expulsar a este hermano fuera de la comunidad de la iglesia, quitar ese pecado totalmente de la iglesia. Pero algo importante, amigo, si eres líder o no, que quiero que entiendas de la disciplina en la iglesia, tiene un propósito muy importante y bonito. Escucha lo que dijo Pablo otra vez. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. El punto para Pablo de expulsar a este hermano, no para expulsarle para siempre. No, el propósito era para salvar el alma de este hermano, para que él podría notar: estoy viviendo en pecado, para que él se arrepienta de Dios, para que él quite ese pecado de su vida, para que él pueda otra vez tener comunión con el Padre y con los hermanos, para que podría vivir en santidad. Ese es el punto de la disciplina en la iglesia. No es para que una persona solamente se sienta mal. No es para expulsar a alguien y ya. No es para que alguien no puede servir. Va más allá que eso. Queremos salvar almas. Queremos personas queremos que personas vivan en santidad. Queremos que personas tienen una buena relación con Dios y de esa manera tener buena comunión con los hermanos. Ese es el punto. Ahora, amigo, yo sé, en las iglesias hay personas, hay líderes que no quieren practicar ese tipo de disciplina, o no quieren practicar ningún tipo de disciplina en la iglesia. Entonces, si tú, amigo, ves una persona, un joven, un líder, y ves pecado de esa manera, de inmoralidad sexual, y no ves los líderes hacer nada, acerca a tu líder, a tu pastor, a los ancianos, y platica con ellos y decir: no quiero hacer un chisme, no quiero estar chismeando, no quiero hacer eso, pero quiero que nuestra iglesia es una iglesia que quiere vivir en santidad, y estoy viendo esa situación. No sé si usted lo ha visto, y puede ser que responda de una manera u otra, pero ora por esa persona, ora por ese hermano o hermana, joven o líder que está viviendo en pecado, para que se arrepienta y presente eso delante de tus líderes, si no eres un líder que puede hacer algo. Y si tus líderes no hagan nada, ¿ahora qué? ¿Qué puedes hacer, amigo? Ora, pida a Dios qué hacer, pero puede ser que es un tiempo de tal vez buscar otra iglesia, una iglesia que quiere vivir en santidad. Pero ese tiene que ser entre tú y Dios. Pero la cosa, si nosotros queremos parar ese pecado, tenemos que practicar disciplina bíblica. La tercera cosa que debemos hacer, si queremos parar inmoralidad sexual en la iglesia, nosotros tenemos que quitar la levadura. Ahora, para los hebreos, la levadura era un cuadro de pecado, ¿sí? Y como pecado, como la levadura entra en la masa y multiplica y hace, como para los hebreos, sucio toda la masa, así es el pecado. Entra a un corazón, tal vez poquito pecado, empieza con ver un video que contiene inmoralidad sexual,
y puede multiplicar en el corazón de un joven o adolescente o un líder de la iglesia hasta que empieza un día a practicar lo mismo. También puede empezar con solamente algunos adolescentes practicando inmoralidad sexual y multiplica hasta que todo el grupo de jóvenes están haciendo lo mismo. Entonces tenemos que quitar la levadura que puede estar en nuestro corazón. Deja de ver videos con inmoralidad sexual. Deja de mirar periódicos. Deja de escuchar música que habla de inmoralidad sexual. Y si ves inmoralidad sexual en tu congregación y si usted es líder en tu iglesia, tiene que parar ese pecado y quitar esta levadura para que no siga multiplicándose en la vida de la iglesia. Entonces, amigo, no importa si es de la iglesia o de tu vida propia, saca la levadura. La cuarta cosa que tenemos que hacer si queremos parar ese pecado oscuro en nuestras iglesias es ten cuidado con nuestras relaciones. Se conecta poquito con la tercera de quitar la levadura de nuestra vida y la vida de la iglesia. Pero escucha lo que dijo Pablo sobre eso. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Ahora Pablo está hablando específicamente de personas practicando inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Es que si ellos están practicando inmoralidad sexual en la iglesia y dicen que es cristiano, dice que es hermano y sabe la verdad y conoce a Cristo o según conoce a Cristo, pero de todos modos no le importa a glorificar a Dios con toda su vida, no le importa suficiente la santidad y vivir en santidad para arrepentirse, para quitar ese pecado. No estoy hablando de alguien que comete este pecado una vez y se arrepienta y rechaza ese tipo de vida. No, estoy hablando de alguien que sigue y sigue y sigue y no quiere parar. Hay personas dentro de la iglesia viviendo así. Pablo está diciendo, ¿cómo puedes tener una relación con tal persona? ¿Cómo puedes tener comunión? No hay comunión allí. Comunión cristiana. Porque esa persona no te va a apoyar en tu caminar de vivir en santidad. Esa persona no puede orar por ti. Porque está viviendo en contra de la forma que Dios quiere que él vive. Entonces, Pablo está diciendo, no puedes mantener una relación así con una persona. Amigo, debes orar por tal persona que se arrepienta y ya platicamos de eso. Pero Pablo no está hablando, y quiero decir eso, no está hablando de los que no son parte de la iglesia, los que no conocen a Cristo. Nosotros debemos ser luz. Debemos ser luz para ellos. No debemos quitar o cortar nuestras relaciones con personas, gente viviendo en inmoralidad sexual fuera de la iglesia. No, debemos ser evangelistas. Debemos ser luz. Debemos ser amigos de ellos para la razón de llevar a esa persona a los pies de Cristo. Entonces, amigo, mi deseo es que la iglesia quite ese pecado y que ese secreto oscuro de la iglesia ya no sea secreto, pero que se saca a la luz para que todos puedan ver qué horrible es rechazarlo. Humildad, todos nosotros ponemos de rodillas delante de Dios y pedir perdón por la iglesia y quitar la levadura. Ten cuidado con nuestras relaciones y de esa manera vivir en santidad. Entonces, amigo, te imploro, ten cuidado de tu alma, la forma que tú uses tu cuerpo, que sea para la gloria de Dios. Ten cuidado de tus seres queridos, que hagan lo mismo.
y sigue caminando con pasión por Cristo.